La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Muy bien. Voy a invitar a mi hermano Mauricio Lousel. Ya lo hemos tenido en varias ocasiones anteriores y siempre es un privilegio para nosotros en la iglesia no tenerlo como invitado. Él es parte de nuestro equipo de trabajo, pero por sus actividades nos cuesta tenerlo. Así que, hermano Mauricio, bienvenido una vez más. Esta iglesia te ama. Esta iglesia, siempre que se menciona que venís, expresan su gratitud a Dios. Bienvenido. Buenas noches, hermanos. Que el Señor me los bendiga grandemente. Realmente esta iglesia tiene una característica de hospitalidad. Es una iglesia que oye, que absorbe. Y hoy vamos a concentrarnos en algunas cosas que nos atañen a todos, porque todos lo estamos sufriendo. Vamos a hablar de que nosotros tenemos un futuro incierto. En estos momentos nosotros no sabemos lo que viene en este país. Hay una serie de situaciones que se están dando, no solamente por la cuestión política, sino por la situación de falta de higiene, falta de soporte médico, etcétera. Pero ahora ya no podemos estar muy tranquilitos en lo que se refiere a las enfermedades, ¿verdad? Ya mero raras algunas enfermedades, como el chinchiscuya ese, que yo nunca lo puedo pronunciar, ¿verdad? Y ahí mi esposa todos los días me hace que en la mañana me tome una pastilla de tiamina. Y yo le digo, mira, pero ¿la tiamina para qué? Le digo. Es para que uno hieda un poquito, me dice. Ahora, entonces no le dije, voy a andar ahí todo hediondo. No, hombre, no, el ser humano no percibe tu sudor que está envenenado para el zancudo. Ah, bueno, les digo, así sí, así que los zancudos no se acercan porque yo me tomo una tiamina. Y después que hay que echarse repelente, y después que hay que poner el aire acondicionado porque a los zancudos no les gusta lo helado, y que uno ve que ahí vienen los vientos de octubre que ahora vienen en noviembre, ¿verdad? Y dice, bueno que vengan ya los vientos porque se van a llevar a los zancudos, ¿verdad? Qué bueno que ya no llueve porque no van a haber charcos, ¿verdad? Pero también oímos de otras cosas, ¿verdad? El ébola ya no es de tiaminas ni de repelentes, ¿verdad? Eso ya es una cosa muy seria. Está causando una verdadera peste. Y no debemos de entrañarnos, hermanos. Si esto es parte ya de los últimos tiempos. La palabra del Señor dice que van a venir enfermedades, guerras, terremotos, etcétera. ¿Qué nos está faltando? Va a haber odio entre los hombres. Además de enfermedades, nosotros tenemos en estos momentos una crisis económica tremenda en el país. A mí me da mucha preocupación, incluso ver este día al presidente de los Estados Unidos que lanzó un decreto ejecutivo para que una cantidad de emigrantes puedan permanecer en los Estados Unidos. Pero ¿hasta cuándo va a llegar esto? ¿Por qué están allá? Están por dos razones básicas: por la violencia que hay en este país, que es otro factor, y la crisis económica, no hay empleos. Entonces tienen que irse desesperadamente. No es cuestión de que se van a turistear, van a sufrir hambre, van a sufrir amenazas, van a sufrir violaciones, van a sufrir una serie de situaciones que realmente no son nada agradables. Pero desesperados, muchas personas se van aquí desesperadas. Estamos siendo sujetos de una serie de situaciones malévolas, la renta que se exige, las amenazas de muerte, y entonces hay gente que prefiere irse.
y con lo que significa irse en cuanto a riesgo, a desarraigo y a una serie de situaciones. Ha habido cambios políticos severos, puede ser que hayan cambios políticos más severos y no solo a nivel nacional. Estoy hablando de que pueden cambiar ciertos sistemas en el mundo, porque ya no se haya cómo resolver el problema de la compatibilidad económica con el progreso. Yo me acuerdo, y mi hermano Joalmo se ha de acordar, ¿verdad?, cuando íbamos a guayabear o a tirarle piedras a los mangos, ¿verdad? Ahora ya ni guayabas ahí, ¿verdad? Ya las paternas y todos esos caraos ya, ¿y qué es eso?, dicen los muchachos, ¿verdad? Ya no existe, ¿verdad? Ahora solo andan con el telefonito haciéndole así, ¿verdad? Qué maña la que les ha agarrado, ¿verdad? Y después ponen en Facebook, fíjate que estoy comiendo chicharrones en este momento, y a mí qué me importa que esté comiendo chicharrones. Toda su vida íntima, su vida privada, la ponen ahí para que todo el mundo la vea. Eso es falta de respeto con uno mismo. Hay cosas que tienen que mantenerse completamente secretas. Y así tenemos algunas cuestiones que yo les voy a prevenir ahora. Persecuciones religiosas. En este momento existen persecuciones religiosas. Ya el Islam, o por lo menos la parte del Islam correspondiente a Irak y Siria, han declarado que todo el que no sea musulmán debe ser muerto. Todo el que no sea musulmán tiene que desaparecer de la faz de la tierra. Y bueno, va a haber un día en que nos van a decir, o patea la cruz o escupe la cruz, o se va a morir. ¿Qué va a hacer usted? Les estoy planteando un problema sumamente importante y lo vamos a ver más después. Y por otro lado, incluso dentro de nosotros mismos hay traiciones dolorosas, familiares, de amigos, etcétera, etcétera. Total que nosotros, a raíz de todas estas cosas que acabo de nombrar y posiblemente de otras, yo lo que estoy haciendo ahora es reiterando algunas cosas que ya las he mencionado aquí, pero que yo específicamente quería hacerlo este día porque ustedes necesitan defenderse. Es decir, ¿van a venir enfermedades? Sí, pero ¿cómo va a enfrentar usted esa enfermedad? Bueno, con medicinas. ¿De qué clase? Las medicinas que venden en las farmacias son necesarias, pero la dependencia de un Dios de clemencia y de misericordia es todavía más importante. Cuando usted esté enferma, clame al Señor. Por eso el pastor ahora nos dijo que clamáramos por algunos de los miembros de esta iglesia. El pastor José está enfermo, ¿verdad? Y es una persona muy dedicada a esta iglesia. El pastor Joalmo, toda la semana ha estado bajo el verdugo que se llama odontólogo. Ustedes conocen esos verdugos, se llaman dentistas, se llaman. Pero lo dejan a uno todo dolorido y le abren la boca y uno no puede hacer nada, y no puede hacer nada. Y ellos metiendo. Pero las enfermedades son parte de la vida. Y las persecuciones religiosas siempre han habido. Y las guerras siempre han estado. Pero ¿cuál es la actitud de un auténtico cristiano? Es decir, aquí estoy apelando a lo que yo llamo la integridad cristiana. Porque todas esas cosas, las enfermedades, la violencia que nos amenaza continuamente, puede generar en nosotros una serie de sintomatología que nos puede causar prejuicio. Algunos de nosotros andamos angustiados.
Y no me digan que no sienten angustia algunas veces cuando ven ciertas cosas que pasan y no se puede hacer nada sobre el particular. Y la angustia existe. Por otro lado, nuestra propia vida, que puede ser una vida de infelicidad, de escasez, de ausencia de familia, de ausencia de empleo, todo eso contribuye a que dentro de nuestro ánimo el optimismo cristiano, fíjese lo que yo llamo el optimismo cristiano, no es una frase que yo he acuñado, es una frase que se me vino en este momento. Optimismo cristiano, que va pegado a la integridad cristiana. Es decir, nosotros como cristianos estamos obligados a comportarnos de cierta manera. Desde el momento en que nosotros aceptamos al Señor y no lo rechazamos, adquirimos el derecho y el poder de ser hijos de Dios. Y como hijos de Dios pertenecemos a una familia sagrada. Y como pertenecemos a una familia, debemos de comportarnos honorablemente para no deshonrar esa familia. ¿Quiere usted deshonrar a Dios? Entonces tiene que tener ciertos patrones de comportamiento. Es cierto que todas estas cosas causan depresiones. Algunos cristianos dicen, el cristiano no tiene derecho a tener depresión. Bueno, en teoría sí es así, pero en la práctica no lo es. Algunas veces algunos de mis hermanitos andan todos deprimidos, todos agachaditos de la cabeza, y es que el Señor no me oye, es que mi mujer mucho me grita, es que mis hijos se portan mal, es que en el empleo el jefe es un loco. En fin, tenemos tanto de lo cual nosotros poder preocuparnos, y eso es lo que nos lleva a la angustia, a la depresión, al miedo. Yo en mi vida pecaminosa antes de conocer al Señor, en las noches, como a las 3 de la mañana, yo me despertaba sudando y con miedo. Y había veces no sabía a qué le tenía miedo. Le tenía miedo a la vida. Hubo veces en que yo desperté y dije, ay, ¿y por qué he despertado otra vez? Es decir, como que quería estar más en paz en el sueño que en la realidad diaria. ¿Y eso qué es? Es un negativismo absoluto. La confusión que esto nos origina. Tenemos confusiones incluso para fomentar nuestra fe. Y esto es lo que nosotros tenemos que combatir. ¿Por qué estoy yo aquí? Porque sé que existen una serie de situaciones de angustia, de depresión, de miedo, de decepción, originadas por una serie de situaciones que en torno a nosotros están. Nos enfermamos, nos sentimos amenazados por la delincuencia, sentimos que no nos alcanza el dinero y que estamos en una crisis financiera de la cual a saber si vamos a salir. Todas esas cosas producen esos estados de ánimo, de angustia, de depresión, de miedo. Y entonces, ¿dónde está la respuesta? ¿Está acaso en que vamos a esperar que un gobierno venga a resolver todos esos problemas? No, ni a nivel nacional ni a nivel mundial. Pero nosotros tenemos a un intercesor, a un defensor, a una persona, a un hijo de Dios que está continuamente intercediendo por nosotros. Y si tenemos a Dios, ¿quién contra nosotros? O sencillamente solo lo vamos a decir, pero no lo vamos a creer. Solo lo vamos a decir y no lo vamos a hacer parte de nosotros. Ser parte de Cristo significa confiar en Él en todo. Y si una cosa no sale como yo se le he pedido, no es porque Él no quiera dárselo, sino porque a lo mejor Él está preparando algo mejor para usted después.
Ha habido cosas que a mí me han salido mal y yo he refufuñado. Después me he dado cuenta por qué era. Entonces el Señor tiene su tiempo que no es el nuestro. El nuestro se mide con un reloj. Se llama cronómetro. Porque viene de la palabra griega cronos, que quiere decir tiempo. Pero el tiempo de Dios se llama en griego kairos. No es el mismo tiempo de nosotros. Y es difícil explicar esto de kairos. Tal vez algún día hagamos un pequeño ensayo en ese sentido para explicarles el tiempo de Dios. Así es que teniendo esto, ya sabemos que iba a pasar. Todo esto que hemos mencionado iba a pasar. Que íbamos a tener problemas en la vida, iba a pasar. Juan 16:33. Juan 16:33 da una idea bien clara de esta situación. Ya más claro no podía haber hablado el Señor. Dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. Y Él venció el mundo. Y vamos a ver más tarde, cuando hablemos sobre el Espíritu Santo, qué quiero decir cuando hablo y asevero que Él venció el mundo. Su resurrección es la victoria, no es su muerte. Nosotros no debemos de celebrar la muerte del Señor, debemos de celebrar su resurrección, porque esa fue su victoria total sobre Satanás. De tal manera de que vamos ahora a tratar de ver algunas cosas sobre cómo podemos mantener un estado anímico, intelectual, físico adecuado frente a las circunstancias de la vida. Es decir, cómo nosotros como cristianos debemos de combatir eso. ¿Y acaso tenemos armas? Sí, claro que tenemos armas. Y de eso se trata, que ahora nosotros describamos y absorbamos e interiorizamos todas las armas que nuestro Señor nos ha regalado, porque ha sido Él el que nos ha regalado eso. ¿Sí? Entonces la primera cosa, la primera arma que nosotros podemos presentar y presentarnos a nosotros mismos es la fe. Y ustedes me dirán, mire, pero perdónenme, ¿de fe qué va a hablar si aquí todos tenemos fe? ¿Es cierto? ¿Será cierto? Porque ese amén sonó un poquito así débil. ¿Todos tenemos fe aquí? Pero fíjense que los apóstoles, cuando iban en la barca, cuando empezó a llover y el Señor estaba dormido, eran los apóstoles, eran los escogidos, eran los que habían visto al Señor hacer milagros, levantar muertos y expulsar demonios. Y ahí van en la barca los 12 apóstoles. Si le hubiéramos preguntado, ¿y ustedes tienen fe? ¿Qué hubieran dicho los apóstoles? Que sí, ¿verdad? ¿Qué ha dicho esta congregación? Que sí, ¿verdad? Pero los apóstoles se afligieron y fueron a despertar al Señor, ¿verdad? Que no tenían fe, pues. Y el Señor quiso levantarse, apaciguar la tempestad, quitar todo peligro, y después les dijo, hombres de poca fe. Esos mismos apóstoles, con una gran fe en el Señor, ¿dónde estaban cuando el Señor estaba en la cruz? ¿Dónde estaban? ¿Y que no eran de fe, pues? Entonces, cuando nosotros decimos, tenemos que descansar sobre un fundamento de fe, ¿qué tenemos que hacer para eso? Vamos a regresar después a esto que voy a decirles, pero ahora quiero invitarlos a que recuerden que el alimento principal de la fe es la palabra del Señor. Así es que si
¿Dudamos todavía nuestra fe o está seguro que si a usted le dicen que haga determinada cosa en contra de Cristo y si no lo van a matar, usted lo va a hacer? Cuando le digan nieguen a Cristo y le pongan una espada aquí, ¿qué va a hacer? Piense. Piense, porque a lo mejor viene esa época. Así que tenemos que tener valor para ejercer nuestra fe. La fe sin obras está muerta. La fe que no es capaz de resistir un martirio es una fe muerta. Yo sé que hay algunas personas aquí que han de estar diciendo de lo que nos está hablando, de solo cosas tremendas, tristes, que nos pueden hacer daño. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que el cristianismo es un lecho de rosas donde pueden hacer todo lo que quieran y negar al Señor en el momento oportuno para salvar una vida? Esta no es integridad cristiana. La integridad cristiana, integridad quiere decir actuar como cristiano siempre y en todo momento y en todas partes. Así que hay que fomentar esa fe. No hay que darla por sentada. ¿Por qué? Porque ya vimos que los propios apóstoles carecieron de fe en determinados momentos. Pero no fue siempre así para los apóstoles. Después cambiaron. Y ya vamos a ver por qué cambiaron, porque es una de las partes. Yo les traigo a ustedes en este momento 5 puntos necesarios para que usted pueda aguantar y enfrentar los problemas del mundo moderno. Usted no puede enfrentar esos problemas si no tiene fe en un Cristo que vino a morir por nosotros, en un Cristo que sufrió por nosotros y en un Dios que es toda misericordia y que en Juan dice Dios es amor. Por lo tanto, Él está amorosamente dispuesto a sostenernos siempre que nosotros depositemos nuestra fe total en Él y solo en Él. Bueno, ese es lo primero, tener fe, robustecer nuestra fe, fomentar nuestra fe. Y entre más actúa usted como cristiano, su fe se solidifica más. Entre usted se entrega más al Señor, su fe crece. Fíjese qué lindo eso. Creer en nuestro Señor. Eso es la base y el fundamento. Pero creer significa reconocerlo como Señor. ¿Y qué quiere decir Señor? Lo dijimos la vez pasada. Una persona que ejerce dominio sobre otro y que el otro le hace caso en todo. Si no fuera Señor, y nosotros decimos nuestro Señor, pero Él dice, ¿por qué me decís Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Ese problemita, ¿verdad? Problemita de identidad, de integridad, de reconocimiento, de conocimiento. No permitamos perecer por falta de conocimiento. Veamos cuál es el segundo punto. Trabaja para Dios. Quiero que vayan a buscar Hebreos 6:10. Hebreos 6:10. Dijimos que era trabajar para Dios. Y miren la noticia tan buena que le tengo aquí. En Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún.
Qué bueno que ahora tenemos una persona que viene por primera vez. Qué bueno. Debían de haber 10 o unas 20. Mínimo. ¿Qué era lo que hacía Pablo, pues? ¿Por qué en la Biblia se destacan tanto los viajes de Pablo? ¿Qué tiene eso de particular? ¿A dónde iba Pablo? ¿Qué iba a hacer Pablo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo? Predicar, conquistar personas. Estaba en la cárcel y hablaba del Señor. Estaba con un funcionario y hablaba con un señor. El diablo tiene un montón de armas, pero no lo dejamos. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. La mejor forma de trabajar por el Señor es hablar de Él a otras personas. El Señor nos está pidiendo que lo hagamos. Y yo, en las iglesias donde voy, quizás en ese aspecto caigo mal, ¿verdad? Porque yo vivo reclamando que la única y verdadera forma de agradar suficiente y totalmente al Señor es ayudándole en la conquista de su reino. Y nosotros no hablamos. Venimos a la iglesia, oímos el mensaje, nos gusta o no nos gusta, nos vamos y hasta que regresamos. Y en el camino, es decir, en el pedazo que surge de tiempo entre que nos vamos y regresamos, ¿a cuántos les hablamos del Señor? ¿Por qué yo no me explico esa, y perdonen que lo diga así, esa marcada ingratitud de la mayoría de los cristianos? Es decir, si en una congregación hay 100 personas y esas 100 personas deciden en un año traer a uno más, ¿cuántos van a haber al año siguiente? 200. Y si esos 200 hacen lo mismo, el siguiente año van a haber 400. Solo con uno que traigan a la iglesia. Pero hay congregaciones que no crecen. Esta, gracias a Dios, crece. Y los felicito y les insto a que sigan hablando de Cristo Jesús a todas las personas. No seamos egoístas. No, yo voy a ser salvo. Sí, pero ¿y el vecino tuyo? Me cae mal ahora. ¿Y por qué te cae mal, vos? Porque fíjate que yo tengo unas rosas ahí y desaparecen, yo creo que él se las roba. Hablarle del Señor, hombre, y entonces ya no te las va a robar. Hablen del Señor siempre, en todas partes. Mi tema es ese y va a ser mi tema siempre. Traer gente a la iglesia, hablarle a todo el mundo del Señor. Es nuestro deber, pues, ir y hacer discípulos en todas las naciones, y no le hacemos caso. Es decir, si usted pasa aquí en la iglesia durante 5 años y no ha traído ni una sola persona aquí, la pregunta es, ¿y usted es egoísta o no? ¿Quiere todos para usted? ¿Qué quiere que Jesucristo solo sea para usted? Y esto puede ser que esté hueliendo ya a regaño, y yo estoy dándome cuenta que casi lo es. Pero si ese regaño
es una forma de que el Señor me instrumentalice para comunicárselos, bienvenido. Trabajar para el Señor no solamente da bendiciones. Una persona de la iglesia me dijo, mire, hermano, me dijo, yo quisiera que me ayudara porque tengo una depresión bien marcada. Y caigo y recaigo. ¿Y usted cómo hace para no tener depresiones?, me dijo. Le dije, no tengo tiempo. Estoy trabajando tanto para el Señor y para otras cosas que no tengo tiempo. No puedo darme el lujo ni siquiera de tener chincuscaya, mucho menos depresiones, ¿verdad? Tengo que trabajar y sobre todo trabajar para el Señor, nuestro Rey, nuestro Salvador, el que vino a morir por nosotros. Y sin embargo, eso como que lo damos un poquito por sentado y no sabemos lo que sufrió el Señor. Realmente nosotros no sabemos lo que sufrió el Señor. Nos presentan los clavos, la corona de espina, la cruz, la lanza, pero su dolor interior, el concentrar en Él todos los pecados del mundo, Él que era el hombre limpio, puro y santo. En el momento en que moría, todos los pecados, todo el excremento del mundo fue concentrado en Él y Él fue pecado. Fíjense que Él dice, Padre, Padre, ¿por qué me habéis abandonado? Y ustedes saben por qué, ¿verdad? Porque Dios no puede estar con el pecado. Y en ese momento dejó solo a su Hijo con todos los pecados suyos y míos. Los que hemos cometido y los que vamos a cometer. Y sin embargo, por ese ser tan inmaculado, tan entregado, tan sacrificado por amor a nosotros, nosotros no le queremos hacer caso hablándole a los demás sobre que vengan a adorarlo aquí a este templo. Yo voy a asumir que esto queda como un deber. Recordemos nuestros días escolares y nos dejaron un deber, digamos. Tengo que llevar uno para el otro viernes, porque el otro viernes dicen que va a llegar otra vez el hermano y nos va a preguntar si cuántos hemos llevado, ¿verdad? O a lo mejor encuentro vacía la congregación porque nadie trae nada. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Otra arma. Lee la Biblia. Ya lo dijimos como un elemento y como un instrumento de fortalecer nuestra fe. Pero yo voy más allá. El Señor dice en Oseas, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Fíjense que yo no lo uso con el verbo pasado. En algunas versiones bíblicas dice, mi pueblo perecerá en futuro o pereció. Yo digo, mi pueblo perece, está pereciendo por falta de conocimiento. Hay cosas que debemos de saber de la Biblia. Y por otro lado, ante todas estas cosas que hemos presentado como problemas que nos atañen y nos aquejan y nos afligen y nos dan miedo, mire cómo dice, y lo conocen ustedes perfectamente, Josué 1:8. Pero yo quiero destacar algo, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guarde y hagas conforme en él está escrito. Porque entonces, miren lo que dice ahí, le conviene, porque entonces hará prosperar tu camino, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Te está dando la receta, pues. Le está diciendo, mira, si querés salir bien en todo, lee la palabra del Señor.
Si querés que todo te salga bien, lee la palabra del Señor. Aquí nos lo dice claramente Él. Por otro lado, leer la palabra del Señor es estar con Dios. Cuando uno está leyendo la palabra de Dios, hay una comunión con el Señor. Eso es lo que yo llamo oración leída. Leer la palabra del Señor es una forma de orarle al Señor. Entonces, debemos de insistir en leer la palabra del Señor continuamente y todos los días. Hágalo un hábito. ¿Usted come todos los días? ¿Y lee la palabra todos los días? Porque la cuestión es que ambas cosas son alimento. Un buen bistec encebollado. Hay algunos que ya les dio hambre cuando mencioné esto, ¿verdad? Es un alimento material que necesitamos para que nuestro organismo, nuestro cuerpo se robustezca, tome vitaminas, pueda después usted caminar, leer, cantar, trabajar, etcétera. Necesita el alimento que viene de todo lo que comemos diariamente. Pero su espíritu no come en la medida en que usted no le da de comer. ¿Y cómo se puede dar de comer al espíritu? Leyendo la palabra del Señor. Entonces, si todos los días usted come, aunque sea frijoles, pues todos los días lea la palabra del Señor para alimentarse espiritualmente. ¿Me estoy dando a entender? Bien. Cuarto, ora continuamente. Hay algunos que son un poquito haraganes para orar, ¿verdad? A la hora de la comida ahora. Yo ya me los tengo. Si la oración por los alimentos es larga, lo digo, este no ha orado y aquí quiere desquitarse. Si es corta, digo, este ha orado, ¿verdad? Porque sabe lo que está haciendo. Sumérjase con el Señor. Intimide con el Señor. Sea amigo del Señor. Sea un íntimo del Señor. Mire, yo le puedo decir que usted difícilmente va a ser un amigo íntimo del señor presidente de la República, Sánchez Serén. Pero le garantizo que usted no tiene que hacer nada para ser amigo íntimo del Señor más que orarle y comunicarse con Él todos los días de Dios. ¿Qué estamos esperando? La oración fortalece, la oración vivifica, la oración nos hace fuertes, la oración nos hace más dependientes del Señor, la oración es oída por Él. Ay, pero mire, yo pasé 2 años orando por tal persona y se tardó 2 años el Señor. Ay, ¿cuánto querías que hiciera? Pues querías que te obedeciera inmediatamente. Vamos a orar más de aquí en adelante. Porque si un culto como este no trae frutos, ¿para qué se hizo? Lo importante es que usted reciba en esta noche un recordatorio, porque todo esto lo sabe usted. Lo que estoy haciendo yo es poniéndole énfasis. Tenga fe, trabaje por el Señor, lea la palabra de Dios, ore continuamente. Y yo quiero hacer una pregunta ahora. ¿Usted ya nació de nuevo? ¿Está seguro? ¿Está seguro que ya nació de nuevo? Miren, esta es una estructura que se ha tratado con bastante diligencia y bastante profundidad.
Hay muchas cosas que están en la palabra de Dios que tienen una concatenación que nosotros no le damos importancia, no la sospechamos o la pasamos inadvertidamente. Pero hay similitudes en la Biblia que van haciendo que muchas cosas que aparentemente son sueltas tienen un propósito. ¿Se acuerdan ustedes del pez grande que se tragó a Tobías? ¿Cuántos días se lo tragó? ¿Y por qué no 4? ¿Y por qué no 2? Porque ya estaba estableciéndose dentro de la palabra un prototipo de lo que el Señor iba a sufrir. Después, Él llega al sufrimiento de la muerte. Primera fase. Pasa en el sepulcro. Segunda fase. Resucita. Tercera fase. Así un ser humano tiene que sufrir lo mismo. Su muerte es que la vida anterior queda anulada para siempre. Usted muere para que Él viva. Usted muere para que sus pecados cometidos abundantemente, en algunos casos como el mío, mueran. Uno tiene que morir en Cristo y pasar en el sepulcro en arrepentimiento y después resucitar hecho una nueva criatura. Si usted no ha logrado pasar por eso y no es una nueva criatura con los cambios evidentes que eso significa, usted anda mal en eso de nacer de nuevo. Se necesita el arrepentimiento, se necesita el bautizo como señal de arrepentimiento y se necesita recibir el Espíritu Santo para nacer de nuevo. Y esas 3 cosas usted ya las ha tenido. ¿Ya han recibido el Espíritu Santo de Dios ustedes? ¿Ya se arrepintieron de todos sus pecados? ¿Llevan una vida nueva totalmente? Y cuando hablo sobre esto, no vayan a ver la palabra porque se lo voy a leer yo. En Hebreos 6:1 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. ¿Que lo vamos a lograr? Posiblemente no. Pero nuestro deber es buscar la santidad. Ser santos es estar apartado para Dios y no le tenga miedo a la palabra santidad. Posiblemente no se va a dar de una sola vez en usted, pero yo puedo darle garantía que el Espíritu Santo ha ido trabajando en mí en una forma tal que que les está hablando ahorita, hace 20 años ustedes no lo hubieran podido reconocer. Va a decir, sí, estaba más joven. Fíjense que en Cristo Jesús estoy más joven ahora. Con ganas de trabajar para Él. Paz en la tormenta. ¿Han oído esa tan linda? Paz en la tormenta. Las águilas, cuando van volando en las tormentas, como que no es con ellas. Y como tienen unas alas especiales donde sopla el viento, solo se dejan de ir. Yo creo que hasta juegan con el viento. Nosotros somos águilas, que no nos cansamos de trabajar para el Señor, porque Él nos va a renovar nuestras fuerzas, así como renova las del águila siempre. Yo quiero que ustedes esta noche se lleven claramente en su mente el hecho de que nunca debemos de pretender ni proclamar
que ya somos absoluta y totalmente cristianos sin necesidad de ser pulidos más allá. Lo que quiero es que ustedes sepan que hay cosas que no están haciendo bien todavía, pero que existe la posibilidad, la fuerza y la bendición para que las puedan hacer. Porque el Señor da fuerzas. ¿Da fuerzas dónde? A través del Espíritu Santo. Si usted no tiene el Espíritu Santo, no puede realizar esos cambios. No puede. Recuerden a Nicodemo, ¿verdad?, que preguntó que qué había que hacer para nacer de nuevo. En verdad te digo que el que no naciere de nuevo no verá el reino de Dios. Así es que para que todos los que estemos aquí nos veamos allá, tenemos todos los que estamos aquí nacer a través del Espíritu para poder cambiar y quitar las cosas que queremos quitar. Hay gente que me dice, mire, yo quiero quitarme este defecto que tengo. Fíjese que yo desde que me casé con mi mujer siempre le he gritado. Pues ya no le grité, es que no puedo, si es una costumbre en mí. La única forma en que tú dejes de gritarle a tu esposa, a pesar de que lo quieras, es teniendo la ayuda del Espíritu Santo. Porque en el Espíritu Santo está contenida aquella frase que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el Señor dijo, estaos en Jerusalén y recibiréis poder. ¿Poder para qué? Generalmente se nos hace creer que es poder para sanar enfermos, para hacer milagros, para expulsar demonios, y es cierto. Ese es el poder ejercido hacia afuera, pero yo estoy hablando de un poder ejercido hacia adentro de nosotros. El poder de cambiar en nosotros. Ese poder lo necesitas, porque si tú quieres cambiar un comportamiento negativo en uno positivo, seamos honestos, muchas veces cuesta mucho. Y cuesta y cuesta y cuesta. Si no te abandonas, si no le dices al Espíritu Santo, ven, límpiame, no va a poder pasar. Si usted no lee la palabra todos los días, no va a poder pasar de ahí. Si usted no ora, tampoco. Aunque sea 3 minutos, hable con el Señor. Aunque sea 10 versículos, pero lea todos los días. Y pídele al Señor que le dé el Espíritu Santo. Fíjense bien que en Juan 14, 16, el Señor nos dijo, la paz os dejo, la paz os doy. Y yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Por qué no debemos tener miedo? Porque lo tenemos a Él. Hay una cosa, cuando aquí Él dijo, la paz os dejo, estaba haciendo un testamento, porque Él sabía que iba a morir, y sin embargo estaba haciendo un testamento, no por escrito ni ante abogados, pero cuando estaba dejando como muerto, la paz os dejo, nos estaba heredando la paz. La diferencia con cualquier otro testamento es que el que se muere ya no puede venir a comprobar si su testamento ha sido cumplido. Pero el Señor murió y resucitó, de tal manera que Él sí está aquí supervisando que su testamento de paz que nos prometió se cumpla. Y eso significa, por lo tanto, que necesitamos el Espíritu Santo en nosotros. Aquellos que quieren este día renovar
su relación con el Señor, que quieran recibir más del Espíritu Santo, que quieran cambiar a raíz de las cosas que hemos dicho que son necesarias, que deben cambiarse. Los que quieran tener y hacer ese acto de fe, yo les voy a pedir que pasen aquí adelante. Los que quieran cambiar en su vida. Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor. Pásenlo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, venimos esta noche a clamar. Venimos a pedirte que tu poder se derrame completamente este día, esta noche, sobre todas estas personas que han venido acá, porque ellos quieren cambiar su sistema de vida actual, porque ellos necesitan más de ti, porque ellos quieren vivir más en ti, quieren intimar contigo, Señor, quieren ser tus amigos, quieren ser aquellos que puedan ser en un momento dado los portadores de tu verdad en todas partes. Levántalo, Señor, levanta toda su familia, levanta su economía, levanta su salud, levanta, Señor, sus relaciones familiares, levanta sus hijos, levanta sus familiares. Padre eterno, dales este día el alimento espiritual de tu Espíritu. Reciban el Espíritu Santo en este momento. Agárrenlo, tómenlo, aprécenlo, llévenlo en su corazón. Que su Espíritu Santo se derrame sobre ustedes esta mañana, esta tarde, esta noche. En el nombre de Jesús, recibe en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre eterno, en el nombre de Jesús yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo descienda sobre tu siervo esta noche. Que reciba, Señor, que reciba ese Espíritu Santo que le va a dar poder para que las cosas que quieren cambiar y las peticiones que quieran hacer sean posibles, Señor, por tu poder, únicamente por tu poder. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, socorre a tu sierva, socorre a tu sierva, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, que este varón sea levantado ante tus ojos y ante esta congregación. Padre eterno, reciban en el nombre de Jesús, reciban. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias, Padre eterno, gracias. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Ahora proclamamos, Señor, que tú eres el poderoso, tú eres el que nos va a dar a nosotros este día, Señor. Recibe en este momento el Espíritu de Dios, recíbelo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, recibe en este momento, recibe el Espíritu Santo para que Él pueda fortalecerte y levantarte y socorrerte y curarte y hacer lo que tú quieres que Él haga por ti. Padre, aquí están tus hijos, Señor, pidiéndote, Señor, porque tú dijiste que te pidiéramos en el nombre de Cristo Jesús, y eso estamos haciendo ahora, Señor. Estamos pidiéndote sanidad, estamos pidiéndote trabajo, estamos pidiéndote solución de problemas, Señor. En el nombre de Jesús, toca con tu Espíritu, Señor, toca en el nombre de Jesús, toca en el nombre de Jesús, toca en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias
Gracias porque estás haciendo, gracias porque estás haciendo, gracias porque tu Espíritu Santo está aquí, Señor, está con nosotros y está tocando a todos los que han venido ante tu altar de gloria, Señor. Gracias, Padre eterno, gracias, Señor, gracias, 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 Señor, gracias porque tú moriste en la cruz por nosotros, Señor, para darnos salvación, para darnos esta felicidad que necesitamos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te bendecimos. Te bendecimos. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Amén y amén. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.